Iglesia, les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 17, para continuar nuestra serie, el Evangelio de Juan, Jesús, la luz de la vida. Este es el mensaje número 25 y se llama Permaneciendo en Cristo. Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 17, esta es la palabra de Dios. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda, para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Oremos. Señor que estás en los cielos, abre nuestros ojos para ver las maravillas que hay en tu palabra y que tu Espíritu Santo nos guíe a todo tu verdad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Si te preguntaran cuál es la cosa más importante que tiene que ver con la vida cristiana, ¿qué le dirías? ¿Cuál es la cosa más importante que tienes que hacer en la vida cristiana? ¿Qué contestarías? Bueno, posiblemente algunos dirían, bueno, tiene que ver con ir a la iglesia todos los domingos. Otras personas dirían, bueno, tiene que ver con leer la Biblia, con orar, con ir en un viaje misionero, tiene que ver con dar con alegría a Dios, con ser generoso para otros, tiene que ver con involucrarte en un grupo pequeño en la iglesia, en una célula, tiene que ver con poner tus dones al servicio de la iglesia y a lo mejor trabajar en un ministerio de justicia social para la ciudad o en un ministerio de misericordia. Ahora, todas estas cosas que acabo de decir son buenas, son correctas, son necesarias, son importantes, pero no es lo más importante en la vida cristiana.
No es lo más importante en la vida cristiana. Todas estas actividades que acabo de mencionar surgen de lo más importante en la vida cristiana, y eso es de lo que Jesús nos va a hablar, de lo que Él está hablando a sus discípulos en Juan capítulo 15, versículos del 1 al 17. Lo más importante en la vida cristiana es permanecer en Cristo. Y de ahí surgen todas las cosas que acabo de mencionar. Lo más importante en la vida cristiana es permanecer en Cristo. Entonces, la pregunta que tenemos que contestar es ¿cómo permaneces en Cristo? Y si tú te diste cuenta, en estos 17 versículos, 12 veces se repite la palabra permanecer, permanecer, permanecer. Jesucristo les acaba de decir que Él está a punto de irse. Jesucristo les dice que les va a mandar el Espíritu Santo. Y antes de irse, Jesucristo les dice qué es lo que tienen que hacer para vivir una vida cristiana que dé fruto. Y eso tiene que ver con permanecer en Cristo. Entonces, ¿cómo permaneces en Cristo? Te invito a que lo anotes ahí en tu bosquejo. Espero que lo tengas. Y son 4 cosas. Vamos a ver 4 cosas. En primer lugar, el fundamento de permanecer. En segundo lugar, el poder de permanecer. En tercer lugar, la forma de permanecer. Y en cuarto lugar, el fruto de permanecer. ¿Cómo permaneces en Cristo? El fundamento, el poder, la forma y el fruto. Eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Es lo que Jesucristo les está enseñando a sus discípulos. Y esto es lo más importante en tu vida cristiana. El permanecer en Cristo. Permanecer en Cristo significa descansar en Él, descansar en su amor, que tú crezcas en tu identidad como hijo de Dios, que sepas, disfrutes aquí y ahora lo que Jesucristo ganó para ti a través de su vida, su muerte, su resurrección y su ascensión a los cielos. Entonces, ¿cómo permaneces en Cristo? Vamos al punto número 1, que tiene que ver con el fundamento. Tiene que ver con el fundamento de permanecer. Es importante que Jesucristo dice en el versículo 1, yo soy la vid, y nos da un ejemplo, nos da una ilustración, nos da una parábola que creo que es bastante sencilla de entender. Jesucristo dice que Él es la vid. Ahora, la vid es una planta cuyo fruto son las uvas. Y Jesucristo dice, yo soy la vid verdadera. Ahora, ¿por qué Jesucristo dijo eso? No dijo porque Él estaba pensando, diciendo, a ver, ya me voy a ir y les quiero dar un ejemplo, a ver, ¿cuál será bueno? Ya sé, les voy a dar el ejemplo de la planta que da uvas, la vid, y voy a decir que yo soy la vid y voy a decir que ustedes son las ramas y que el fruto que ustedes tienen que dar. No fue porque a Jesucristo se le ocurrió eso, de ninguna manera. La imagen de la vid la encontramos en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, como un símbolo de la nación de Israel. En el Salmo 80, versículos 8 y 9, dice lo siguiente: de Egipto trajiste una vid, expulsaste a los pueblos paganos y la plantaste, le limpiaste el terreno y echó raíces y llenó la tierra. Entonces, vean por favor esta imagen. Israel es la vid, es la planta. Dios la saca de Egipto, de la esclavitud de Egipto, y Dios la va a plantar en la tierra prometida con el propósito de que dé fruto y sea de bendición y de testimonio para todas las naciones que le iban a rodear,
para que las naciones conocieran al único y verdadero Dios. Esa es la razón por la cual Dios saca a su pueblo de Egipto y lo planta en la tierra prometida. El problema es el siguiente. El problema es que Israel no dio fruto. En Isaías capítulo 5, versículo 7, es bien claro y bien triste lo que Dios dice. La viña del Señor Todopoderoso es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel nuevamente es la vid, un huerto de vides. La viña del Señor es el pueblo de Israel. Los hombres de Judá son su huerto preferido. Él esperaba justicia, pero encontró ríos de sangre. Esperaba rectitud, pero encontró gritos de angustia. Dios no encontró fruto en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel falló, no produjo los frutos que Dios quería. En lugar de buscar a otros y hablarles acerca del único Dios verdadero, ellos solamente se centraron en sí mismos y fallaron completamente. Entonces, teniendo este trasfondo en el Antiguo Testamento con respecto a que Israel es la vid y fracasó, entonces ahora Jesucristo se presenta diciendo: yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. Jesucristo está diciendo: yo soy el verdadero Israel. Dios va a plantar a Jesucristo en este mundo caído para que pueda producir el fruto que el pueblo de Israel no pudo producir. De hecho, el mismo Salmo 80, versículos 14 al 17, nos dice esto: vuélvete a nosotros, oh Dios Todopoderoso. Asómate a vernos desde el cielo y brinda tus cuidados a esta vid. Es la raíz que plantaste con tu diestra. Es el vástago que has criado para ti. Tu vid está derribada, quemada por el fuego. A tu reprensión perece tu pueblo. Bríndale tu apoyo al hombre de tu diestra, al ser humano que para ti has criado. Jesucristo está a la diestra de Dios y nuevamente Jesucristo es el cumplimiento de esto. Por eso es que Él dice: yo soy la vid verdadera. Entonces, Jesucristo es el fundamento. Jesucristo es el fundamento. Si va a haber una transformación de vida en tu vida, tiene que ser a través del fundamento que es Jesús. Él es el fundamento. De hecho, Jesucristo más adelante en el versículo 10, la segunda parte, Jesucristo dice: así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, Jesucristo permanece en el amor del Padre y nosotros permanecemos en Cristo. Él es el fundamento para que tú puedas permanecer en Él. Ahora, ¿por qué es esto importante? Porque muchos cristianos no viven, tristemente no viven con base en el fundamento que es Cristo. ¿A qué me refiero? Hay muchas personas, muchos cristianos, han puesto su fe en Jesús como su Salvador, pero se les ha enseñado que después de poner su vida en el Salvador, que sus pecados han sido perdonados, que tienen la vida eterna, entonces vivan su vida no con el fundamento de Cristo, sino con el fundamento de su propio esfuerzo, con el fundamento de sus obras. Y ahí tenemos a una cantidad increíble de cristianos viviendo la vida cristiana sin el fundamento de Cristo, sino con su propio fundamento, que tarde o temprano te vas a frustrar. Si no pones un fundamento correcto para tu vida cristiana, el cual es Cristo, tu vida cristiana va a fracasar. Y tenemos muchos cristianos que están frustrados porque les enseñaron que ahora la vida cristiana es en base a tu esfuerzo, en base a tu esfuerzo, en base a tu esfuerzo, y tarde o temprano vas a fracasar. El fundamento es Cristo.
Y cuando tu fundamento es Cristo, de aquí van a fluir todas las demás cosas para la vida cristiana. Así que, ¿cómo permanezco en Cristo? Número 1, tienes que entender que Él es tu fundamento, no tan solo para el momento de tu salvación, sino para toda la vida cristiana. Y permanecemos en su amor. Así como Jesucristo permanece en el amor del Padre, tú puedes estar seguro de que todo lo que Jesucristo ganó para ti ahora es tuyo. Y nadie te puede mover de ese fundamento. Así que el fundamento es Cristo. Número 2, ¿cuál es el poder para permanecer en Cristo? ¿Cuál es el poder para permanecer? Y tenemos más desarrollada esta idea, esta imagen, esta parábola que Jesucristo nos enseña. Jesucristo dice, yo soy la vid, ustedes son las ramas. Yo soy la planta, ustedes son las ramas de la planta. Y aquí encontramos dos verdades importantes que son bastante obvias, pero lo tenemos que decir. La primera verdad es que la vida está en la vid. La vida está en la vid. Jesucristo dice, versículo 4, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Y nuevamente, esto es bastante obvio. Las ramas no tienen vida por sí mismas. Si tú cortas una rama de la vid, si tú cortas una rama de cualquier planta o de cualquier árbol, se va a secar. Una rama no tiene vida por sí misma. Para tener vida necesita estar conectada a la vid. O sea, necesitan simplemente recibir la vida de la vid. Ningún fruto, ninguna uva, ninguna rama hace un esfuerzo por permanecer. O sea, trata de imaginarte esto, por favor, ¿no? Trata de imaginarte a las uvitas diciendo, estemos juntas, compañeras, por favor, estemos juntas y vamos a agarrarnos lo más posible. No, no, no. Simplemente reciben la vida porque están conectadas, reciben todo lo que necesitan porque están conectadas. Y esto es bien importante. Muchas personas piensan que la vida cristiana se trata de copiar conductas buenas. Ve a la iglesia porque ahí te van a enseñar buenas cosas. Y muchas personas creen que de eso se trata la vida cristiana. Vamos a vivir una buena vida. Y se esfuerzan por vivir una buena vida, pero sabes, no es así, no funciona así. No se trata de imitar, se trata de estar conectado a la vid, porque es en la vid donde hay vida. Imagínate, por favor, que tienes una casa con jardín y que en ese jardín tienes plantado un árbol frutal. Y tu vecino tiene exactamente el mismo árbol que tú, pero tu árbol no está dando ni el fruto y las ramas no están muy fuertes, están todas débiles, ¿no? Y cuando tú ves el árbol de tu vecino dices, oye, ¿qué pasa? Qué diferente, ¿no? Ahí sí las ramas están fuertes, el fruto es bueno. Y lo que haces es que dices, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer con mi árbol? ¿Cómo lo puedo arreglar? Y lo que es, vas al árbol de tu vecino, cortas las ramas, cortas los frutos, te regresas a tu casa, vas a tu árbol y de alguna manera pegas las ramas fuertes y los frutos buenos. Y entonces
te haces para atrás y miras a tu árbol y dices, así se ve mejor, así se ve que mi árbol tiene vida. Pero al otro día, ¿qué va a pasar? Como esas ramas no están conectadas, simplemente están pegadas, se van a marchitar, se van a morir, van a perder su color y los frutos se van a morir. ¿Sí? Los frutos se van a morir. Entonces, necesitas estar conectado a la vid para tener vida. La segunda verdad que encontramos en este pasaje es que el Padre es el podador. Jesucristo dice, yo soy la vid, mi Padre es el labrador, y después en el versículo 2 y 3 dice, toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda, para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Cualquier planta necesita cuidados, y especialmente si tú hablas con alguien que tiene una viña, te va a decir que si en esa vid no es cuidada, no es podada, va a crecer de manera desordenada y no va a dar buenos frutos. Entonces, en esta imagen que nos presenta Jesús, nos dice que nuestro Padre Celestial es el podador, es el jardinero para que la planta dé más fruto. Una de las cosas que mi familia y yo disfrutamos mucho al vivir en los Estados Unidos es fue el vivir en un pequeño pueblo en el campo y tener mucho jardín, mucho campo. Para donde quiera que volteáramos, estábamos rodeados de campo. Y Diana aprendió y disfrutó, y yo también disfruté de ver el trabajo de Diana de jardinería. A Diana le motivaron que tenía que sembrar ahí, y ella sembró muchas cosas. Entre las cosas que ella sembró fue un rosal. Y es impresionante cómo ese rosal creció. Pero Diana tuvo que trabajar en ese rosal. Tuvo que cortar algunas ramas, tuvo que cortar algunas rosas, tuvo que darle forma para que eso se viera más bello y las flores pudieran mostrarse de una manera magnífica. Es necesario el trabajo de alguien para darle forma y para que haya un buen fruto. Y ese es el trabajo que hace Dios. Dios nos limpia, Dios nos poda para que nos parezcamos más y más a la imagen de Cristo. Y entonces podemos estar confiados de que Dios va a cumplir su trabajo, porque Filipenses 1:6 dice, estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Dios tiene un plan para tu vida y mi vida, y es el que nos parezcamos a Cristo. Y por lo tanto, al todavía vivir en este mundo caído y batallar con una naturaleza caída, de repente podemos crecer de maneras equivocadas. Y lo que Dios va a hacer es que nos va a podar, nos va a cortar para que se cumpla su buen plan y su perfecto propósito. Así que tenemos entonces el fundamento, que es Cristo, y tenemos el poder de permanecer en Cristo, que Él es la vida y también la obra del Padre. Y por favor, quiero que te des cuenta que en estas dos cosas tú no tienes que hacer absolutamente nada. Es Dios el Hijo y es Dios el Padre. Y posiblemente ya estarás preguntando, ¿y yo qué tengo que hacer? ¿Y yo qué tengo que hacer? Por favor, primeramente tienes que estar bien seguro, tienes que creer que el fundamento y el trabajo del Padre es antes de lo que tú eres llamado a hacer. El fundamento y el poder. Ahora vamos al punto número 3, que tiene que ver con la forma de permanecer.
Y aquí encontramos en este pasaje dos formas claras de permanecer y que tiene que ver con tu responsabilidad ya después de tener el fundamento y el poder y la obra del Padre en tu vida. Lo primero que nos enseña Jesucristo es que la forma de permanecer en Él es a través de una comunidad. Versículos 5 al 7, Jesús está hablando en plural, porque está hablando de una comunidad, está hablando de la iglesia. Tú no puedes permanecer en Cristo apartado de la iglesia. No se puede ser cristiano sin la iglesia. No se puede. Dios no tan solo nos salva, sino que Dios nos pone en una nueva familia y esta familia es la iglesia y la iglesia va a traer un sinnúmero de beneficios, de bendiciones a tu vida y tú también a la iglesia. Por lo tanto, es muy importante. Yo no sé qué es lo que está pasando en muchas iglesias. No sabemos cuánta gente, no sabemos cuánta gente se está conectando, ¿sí? O cuánta gente dejó ya de conectarse y pensar de que yo no necesito de la iglesia, yo no necesito de conectarme con la iglesia, yo solamente mi relación entre Dios y yo. Pero sabes, esa es una grande equivocación. Es una grande equivocación. Pero es lo más fácil. No sé si alguna vez te has quedado solo en tu casa, si eres casado y tu esposa y los niños salieron, o tu esposo y los niños salieron, o toda tu familia salió, eres soltero y te quedaste solo en tu casa. Te voy a decir que experimentaste. Experimentaste que la vida es más fácil así. ¿Por qué? Porque te dormiste cuando tú querías, comiste lo que tú querías, viste lo que tú querías e hiciste todo lo que tú querías. Y de repente dices, oye, qué padre, ¿no? No hubo peleas todo este fin de semana, pues porque estaba solito, ¿sí? Pero ¿sabes lo que experimentaste? Lo que experimentaste fue un fin de semana egoísta. La manera en la cual tú permaneces en Cristo es a través de relaciones. La manera en la cual se va a manifestar el fruto de Cristo es a través de relaciones. Por lo tanto, Dios te poda en medio de la relación del matrimonio. Dios te poda en medio de la crianza de los hijos. Dios te poda cuando eres soltero pero tienes un roomie que no aguantas. Dios te poda a través de relaciones. Entonces, por favor, desecha la idea de que puedes ser tú solito con Dios y no necesitas a la iglesia. Esa es una grande mentira. Permanecemos en Cristo. La forma en la cual permanecemos en Cristo es a través de pertenecer a una comunidad que se llama la iglesia. La iglesia te necesita, tú necesitas a la iglesia. Pero la segunda forma de permanecer es a través de la palabra y la oración. Ve por favor los versículos 7, 8 y el versículo 16. Jesucristo dice: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y se les concederá. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Y muchos leen estos versículos y dicen, padrísimo, ¿no? Qué increíble promesa. Pidan y se les dará todo. Lo que dijimos hace 2 semanas, ¿no? Lo mismo, casi el mismo contexto. Y entonces algunos toman este versículo, lo sacan y dicen, ok, voy a pedir un carro, voy a pedir una casa, voy a pedir un mejor empleo. ¿Sabes? No se trata de esto. No se trata de esto. Ve por favor el texto. El texto dice, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo. O sea, hay una conexión entre la palabra de Dios y mis oraciones. Cuando estoy desconectado de Dios y solamente estoy pensando en mi reino, mis oraciones son muy egoístas. Mis oraciones tienen que ver conmigo, con una larga lista de peticiones. Lo interesante pasa
cuando estás conectado a la palabra, cuando la palabra te está moldeando. Entonces la palabra de Dios va a afectar tu vida de oración y entonces tu vida de oración va a ser moldeada por la palabra y en lugar de estar buscando tu reino, vas a buscar el reino de Dios. Y entonces lo que dice el versículo 8, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. En otras palabras, nuestras oraciones tienen que ver con el fruto que da gloria a Dios. Oraciones moldeadas por la palabra que dan fruto que da gloria a Dios. Ahora ya hablamos entonces del poder, ya hablamos acerca del fundamento, ya hablamos acerca de la forma, hablemos acerca del fruto. Porque el fin de que esté una planta plantada es que dé fruto. Y en este texto encontramos tres cosas. ¿Cuál es el fruto que Dios no encontró en el pueblo de Israel, pero que ahora Dios sí va a encontrar a través de Cristo y su iglesia y su pueblo? Número 1, el fruto es experiencia del gozo de Jesús. Jesucristo dice en el versículo 11, les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la alegría de Cristo? Vean por favor Hebreos capítulo 12, el versículo 2. Dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz. ¿Por qué Jesucristo se quedó en la cruz? ¿Por qué Jesucristo fue nuestro sustituto? ¿Por qué Jesucristo no tan solo sufrió físicamente, sino el sufrimiento más grande tenía que ver con el rechazo del Padre? ¿Por qué Jesucristo lo soportó? Bueno, aquí dice, por el gozo que le esperaba. ¿Cuál es ese gozo que le esperaba? Tú, yo, su pueblo. El que Jesucristo anticipó tu salvación. Y eso le produjo un gozo, una alegría. En otras palabras, el gozo de Jesucristo es la salvación de su pueblo. El gozo de Jesucristo está centrado en otros. Entonces, este es el primer fruto. Que tu alegría sea la alegría de Jesús al ver la salvación de otras personas, al buscar la salvación de otras personas. Que tu gozo esté centrado en otros, al igual que el gozo de Jesús en la cruz. En segundo lugar, el segundo fruto tiene que ver con amarnos unos a otros. Versículo 12, y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Es la segunda vez que Jesucristo dice, yo como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. 17, este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Entonces, tiene que ver con un amor al estilo de Jesús, como yo los he amado. Y este es un amor sacrificial, un amor que paga el costo. Dejamos de ser egoístas. Estamos en un proceso y empezamos a buscar el pagar el costo de otras personas porque simple y sencillamente las amamos como Cristo nos amó a nosotros. Y en tercer lugar, tiene que ver con la misión al mundo. El tercer fruto tiene que ver con misión al mundo. Jesucristo dice en el versículo 16, no me escogieron ustedes a mí. Yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto y un fruto que perdure. En Juan capítulo 20, Jesucristo dice, así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Y este fruto tiene que ver con hacer exactamente lo mismo que Jesucristo hizo. Él abandonó su hogar y dio su vida por otros. Me gusta mucho esta frase de Harvey Cohn
que dice, la iglesia debe recobrar su identidad como la única organización en el mundo que existe para el beneficio de los que no son miembros. Qué interesante. La iglesia es la única organización en el mundo que existe para los que no forman parte de la iglesia. Vamos a buscarlos, vamos a servirlos, vamos a amarlos, vamos a pagar el costo para que haya vida transformada, para que haya pecados perdonados, para que haya vida y estas personas se conviertan en hijos de Dios. Así que tenemos el fundamento que es Cristo. Tenemos el poder que es la vida de Cristo y el trabajo del Padre de podar. Tenemos la forma que tiene que ver con formar parte de la iglesia, que tiene que ver con la palabra y la oración. Y esto va a producir fruto en nosotros. Porque Cristo está en nosotros. En el año 2005, en enero del 2008, una chica de 15 años, una australiana llamada Demi Lee Brennan, se convirtió en la primera paciente de trasplante conocido del mundo en cambiar de un grupo sanguíneo y asumir el sistema inmunológico de su donante de órganos. Algo que los doctores dijeron, esto es imposible. O sea, sucedió, pero es un milagro. Es una oportunidad en 6,000 millones. Y por eso es que fue noticia mundial. Lo puedes buscar ahí en Google. Enero del 2008, Australia, Demi Lee Brennan. Voy a leer la noticia. El cuerpo de Brennan cambió del grupo sanguíneo O negativo a O positivo cuando se enfermó mientras tomaba medicinas para evitar el rechazo del órgano por parte del sistema inmunológico de su cuerpo. Ella recibió una donación de hígado cuando tenía 9 años. El organismo de Brennan modificó su grupo sanguíneo de O negativo a O positivo. Las células madres sanguíneas del nuevo hígado invadieron después su médula espinal para finalmente tomar el control de todo su sistema inmunológico, lo que significó que la niña no necesitará más fármacos para evitar el rechazo del órgano, algo que los médicos que la atendían no se explican cómo pasó. El tipo de sangre literalmente cambió. La sangre de otra persona trajo vida a su vida. Y es la sangre de nuestro Señor Jesucristo quien trae vida a nuestra vida. Es Jesucristo viviendo en nosotros por medio del Espíritu Santo quien da vida. Recuerda, por favor, la vida cristiana no es que tú vivas una nueva vida y te esfuerces. No, la vida cristiana es que la vida de Cristo fluya a través de tu vida en un proceso de santificación, en un proceso de crecimiento. Y entonces el fruto se va a dar porque Cristo es la vid, tú eres la rama y esa rama va a dar fruto. Oremos. Padre que estás en los cielos, te queremos dar las gracias porque nosotros que no éramos ramas, que no pertenecíamos a la vid, tú nos llamaste y tú nos injertaste, así como Pablo nos enseña en Romanos capítulo 11. Y entonces encontramos vida. Y entonces encontramos salud.
Y entonces encontramos significado. Y entonces encontramos propósito. Entonces encontramos la razón por la cual fuimos creados. Señor que estás en los cielos, ayúdanos a entender cada día qué significa permanecer en Cristo. Ayúdanos a que nuestra identidad como tus hijos cada vez esté más arraigada en nuestras vidas. Y ayúdanos, Señor, a aceptar con alegría tu poda, tu trabajo en nosotros, a través de diferentes circunstancias, buenas y otras difíciles, sabiendo que lo que estás haciendo es correcto. Señor, que el fruto de tu Espíritu Santo se manifieste en nosotros al vivir y experimentar tu evangelio. Cámbianos más y más a la imagen de Cristo para acompañarte, Señor, en el fruto de alcanzar a otros con este mensaje. Personas que están marchitas, personas que están sin vida y sin esperanza, y hablarles acerca de la vid verdadera que es Jesucristo. En tu nombre oramos. Amén.